Hemos empezado la grabación. Con la autorización de cada uno de ustedes, grabamos para poder subir la clase y puedan repetirla o para que los compañeros que no pudieron estar puedan revisar la sesión. Bueno, bienvenidos. Estamos en nuestra sesión sincrónica número 2, que tiene como título Diferencial de Deslizamiento Limitado. Las siglas son DLC y Diagnóstico de Fallas. Estoy un poquito afectado de la garganta, así que me disculpan un poco, pero vamos a tratar de sacar la sesión sincrónica adelante. Tenía una sesión enseguida de esta y me tocó cancelarla porque creo que 2 sesiones no me da. La otra la doy mañana. Bueno, entonces bienvenidos. Sebastián, Carlos, Josué y Bautista, bienvenidos a esta segunda clase sincrónica. Voy a compartirles pantalla. Vamos a tratar de una al material de estudio. Las preguntas que tengan, anótelas ahí. Una vez finalizado la exposición del material de estudio, entonces hacemos las preguntas. ¿Me confirman si están viendo el material de estudio, por favor? Sí, señor. Muchas gracias. Señor. Diferencial de deslizamiento limitado y diagnóstico de fallas. Les recuerdo que estamos en el curso Descripción y funcionamiento de los componentes del vehículo. En este caso estamos enfocados en el componente diferencial, ¿sí? Que es un componente que hace parte del sistema de transmisión de potencia. Para hoy tendremos 2 temas principales. El primer tema es diferencial de deslizamiento limitado, LSD, ¿sí? Limited Slide Differential, palabras en inglés, básicamente significa es un diferencial de deslizamiento limitado, o sea, limita el deslizamiento cuando una de las ruedas no se adhiere bien a la superficie o al terreno o a la carretera, por muchas circunstancias que ya la vamos a ver. Este tipo de diferenciales vienen con embragues o con engranajes. Cuando son engranajes pueden ser helicoidales o torsen, eso lo vamos a ver también. Y el segundo tema principal es diagnóstico. Es un tema que a veces uno no le presta mucha atención, pero cuando uno ya ha estado un tiempo prudente en este mundo de la mecánica automotriz, de los talleres, se da cuenta que el éxito de un buen trabajo está en el diagnóstico. Entonces vamos a recordar, y los que no lo han visto, vamos a aprender hoy cuál es la clave de un buen diagnóstico, empezando por escuchar al cliente, investigar, recopilar, realizar pruebas e informe final. Permítame un momentico. Bueno, continuamos entonces. Aquí es una lista de las imágenes que aparecen en el material de estudio y unas animaciones también que aparecen aquí. Entonces, la introducción del material dice, diferencial de deslizamiento limitado y diagnóstico de fallas. Se estudia el diferencial, el cual soluciona un problema común que tienen los diferenciales convencionales, o sea, el LSD, cuando se encuentran con una superficie resbaladiza. Vamos a mirar cómo solucionan ese problema gracias a este diferencial de deslizamiento limitado. Además, se presentará una estrategia para diagnosticar problemas y fallas en los vehículos. Bueno, este mapa conceptual, básicamente lo que nos está mostrando es el tema principal y los 2 subtemas que vamos a ver el día de hoy. Diferencial de deslizamiento limitado. Aquí lo que estamos viendo es un sistema de transmisión de potencia eje trasero, el diferencial con cada uno de sus semiejes y las ruedas.
La explicación de cómo funciona el diferencial ya lo hemos visto, ¿sí? La transmisión de potencia que viene desde la caja de transferencia, desde el motor, ingresa a través del piñón de fuerza o el piñón de ataque o el speed, le transmite el movimiento a la corona. La corona pues tiene unos satélites, unos planetarios, los ejes ingresan o los semiejes ingresan en los planetarios y de ahí se transmite el movimiento a cada uno de los semiejes. O sea que, en conclusión, estos semiejes son independientes. Estos pueden girar a diferentes velocidades y esa es la idea, porque donde giraran a la misma velocidad tendríamos un gran problema en el momento de girar en curva, porque ya sabemos que sucede en una curva, necesitamos que una rueda gire más despacio y otra más rápido, para evitar desgaste y vibraciones en el vehículo. En este caso tenemos otro caso que puede ocurrir y es si una de las ruedas pasa por una superficie distinta a la rueda opuesta. En este caso, la derecha, rueda derecha, está pasando por un pantano, ¿sí? Por un charco de agua. Puede estar pasando por una hierba mojada, puede pasar por un aguabarro, ¿sí? Por un hueco, bueno, por muchos difíciles puede transportarse la rueda. Bueno, bienvenidos a los que acaban de ingresar. Bienvenidos a los que acaban de ingresar. Estábamos hablando entonces, y aquí en este charco de agua, ¿qué va a suceder? Esta rueda va a perder adherencia a la superficie. Entonces, lo que hace el vehículo, lo que hace más bien el sistema del vehículo, el sistema LSD, aquí como se lo ven, Limited Slip Differential, ¿sí? Diferencial de deslizamiento limitado, es que le va a transmitir a través de embragues, ¿sí? Le va a transmitir mayor potencia a la rueda que sí está en una superficie seca para poder salir de aquella condición, de aquel atasco. El cual, vamos a leer lo que dice aquí, el cual posibilita ejercer la acción normal del diferencial en una condición estándar de manejo y además que este bloquee o reduzca su acción diferencial cuando la condición de manejo no es estándar, al limitar el libre movimiento de la rueda que patina y al transferir parte de la potencia a la rueda con mayor tracción. Entonces hace dos cosas. No solamente le va a transmitir mayor tracción a la rueda que tiene mejor agarre a la superficie, sino que va a limitar el movimiento o le va a quitar o le va a restar fuerza a la rueda que está pasando por aquel charco de agua. Entonces existen dos tipos de diferenciales LSD. Uno es el de embragues, ¿sí? Los mismos embragues, los que de pronto han destapado la motocicleta, han visto cómo le reparan la motocicleta, en la caja de velocidades, en el embrague, hay como 5 o 6 discos, dependiendo del número de velocidades que tenga la caja, son embragues húmedos, o sea, esos embragues van bañados en aceite. Es muy parecido a lo que usa este tipo de embrague LSD, lo que utilizan también las transmisiones automáticas, las cajas automáticas de los vehículos, ¿sí? Con embragues. Aquí nos está mostrando lo que son partes del diferencial. Es normalmente muy parecido a un diferencial común y corriente, simplemente que pues le vamos a incrementar o le vamos a adicionar estos componentes para que pueda cumplir esa función. Entonces aquí está lo que es los semiejes, ¿sí? El eje semieje izquierdo, semieje derecho. Miren que no tienen conexión directa, por eso pueden girar a diferentes velocidades. Y ellos van instalados en los planetarios. Estos naranjas que ustedes ven aquí son los planetarios y estos moraditos son los satélites.
Y en este dibujo sí se observan los embragues. Entonces, además de los semiejes, entonces aquí podemos ver el piñón planetario donde está engranado el semieje, ¿sí? Y está también lo que son los discos de embrague que están sumergidos en aceite, ¿sí? Y ahí, en esos discos de embrague, como lo ven aquí en la figura, mire la forma, ¿sí? Estas son la forma del disco de embrague. Estos discos de embrague obviamente tienen una superficie o una parte que es de un material que se adhiere o que tiene muy buena fricción, que es el asbesto que se utilizaba anteriormente, que ya en muchos países está prohibido el asbesto, que es un material que se utilizaba en frenos, ¿sí? En los discos, perdón, en las pastillas de freno, en las bandas de freno, en los discos de embrague, pero que está prohibido porque el asbesto, según la Organización Mundial de la Salud, genera un problema respiratorio que se le conoce como asbestosis, que es básicamente que estas fibras de asbesto son tan microscópicas que ingresan por el sistema respiratorio de los seres humanos, de los seres vivos, también de los animales, y llegan hasta los pulmones, y esta fibra lo que hace es pinchar el pulmón, y donde pincha el pulmón empieza a generar un tumor, y eso prácticamente se genera en un cáncer de pulmón. Eso se prohíbe, por eso en algunas partes se recomienda quitar esas tejas viejas que se utilizaban antes de Eternit, que eran fabricadas en asbesto, eso también se prohíbe. Y ahorita en la industria automotriz se maneja lo que son fibras sintéticas de alta fricción, son fibras sintéticas que cumplen con la misma función del asbesto y ellas van unidas, estos discos van unidos por paquetes, o sea que aquí pueden haber 6, 7, 8 discos, al lado acá también, y esos discos lo que hacen es transmitir la fuerza. ¿Cómo lo hacen? Con presión de aceite. Estos discos trabajan con presión del mismo aceite del diferencial. Entonces, a medida que se aumenta la presión, lo que hacen es comprimir el paquete de discos y va a haber una transferencia de fuerza. Entonces, cuando observa, o más bien cuando capta a través de sus sensores que una de las ruedas se está deslizando, lo que hace el sistema es aumentar la presión de aceite en cada uno de estos discos, dependiendo si es la rueda derecha o izquierda que necesita aumentar el torque o necesita aumentar la potencia, y aumenta la presión de aceite, se compactan los discos, hay mejor transferencia de movimiento, ¿sí? De energía mecánica, y de esa manera el eje va a obtener mayor fuerza, ¿sí? Dice que estos discos se instalan alternativamente en el embrague, o sea, es una pieza adicional, ¿sí? Los discos con estriado interno engranan en el estriado de los piñones planetarios, mientras que los discos con estriado externo encajan con el alojamiento del mecanismo diferencial. Está hablando de estas estrías que ustedes observan aquí. Puede tener estrías internas, como está en este disco rojo, o puede tener estrías externas, como lo está en este disco gris. Si están aquí internas, entonces va a engranar directamente en los planetarios. Pero si tienen el acero, entonces van a engranar directamente en el alojamiento del diferencial. Cuando no hay presión sobre los discos, estos pueden tener un movimiento relativo entre ellos, o sea, que quedan como sueltos, no hay transferencia de energía. Cuando se aplica una presión, estos discos se moverán como un solo elemento debido a la fricción entre ellos, lo que posibilita limitar el movimiento diferencial. Cuando una rueda gira libremente debido al derrape de ella en un terreno resbaladizo, se ejerce una presión en los discos del embrague que ocasionan que se bloquee o se limite la rueda, que trata de girar libremente, y por lo tanto se limita el efecto diferencial para transmitir la potencia a la rueda que más lo necesita. ¿Sí? O sea, dice esta palabra que se utiliza, se bloquea el efecto diferencial, porque el nombre diferencial es porque hay una diferencia de movimiento. O sea que
un eje gira a diferente movimiento que el otro. Entonces, en algún momento se va a bloquear ese efecto, se va a limitar ese efecto diferencial y se va a transmitir una fuerza pareja. Eso es lo que está diciendo ahí, para poder salir de ese terreno difícil. Con engranajes helicoidales, esa forma que ustedes ven de estos engranajes es muy particular porque son dientes de piñones que están de manera o de una forma como atravesada, ¿sí? No son rectos, sino que como ustedes lo observan aquí, ¿sí? Esto tiene su objetivo y estos tipos de diferenciales con piñonería helicoidal es con el objetivo de transmitir mayor área, porque cuando el diente está de esta forma, hay mayor área de transmisión de potencia. Ese es un objetivo. El segundo es la disminución del ruido. Esos piñones empiezan a hacer un contacto parcial, ¿sí? Y eso lo que hace es disminuir los ruidos en la piñonería, tiene mayor durabilidad y mayor transmisión de fuerza. Las partes del diferencial torce, aquí vemos una imagen del diferencial con su respectiva corona, los semiejes, la carcasa del diferencial, engranajes sin fin planetario, rollos helicoidales y los engranajes rectos. Lo que ustedes ven ahí es básicamente el mismo funcionamiento de piñones helicoidales. ¿Sí? Prácticamente es muy parecido, sino que pues la tecnología se patentó como tecnología torse. Aquí lo podemos ver. Su principio básico radica en la forma de funcionamiento de los engranajes sin fin, que es el planetario, y helicoidales los satélites. ¿Sí? Entonces, los engranajes sin fin, que son los que ustedes ven aquí, este de aquí, este es el planetario, ¿sí? Hacen el trabajo de planetario y este va a ir unido aquí al eje. Recuerden que los ejes siempre engranan en los planetarios, ¿sí? Y helicoidales satélites, los helicoidales. Los helicoidales son estos que ustedes observan acá, son 4, 1, 2, 3, 4. Eso hacen las veces de satélites. Entonces, aquí los tenemos. ¿Cómo se observa en la figura 6? Entonces, aquí tenemos lo que son los planetarios. Aquí está el semieje izquierdo, semieje derecho. Y aquí están los engranajes helicoidales que hacen las veces de satélites. Entonces, a medida que van girando los satélites, le va transmitiendo el movimiento a medida que los satélites van moviendo, le transmite el movimiento a los planetarios e internamente con esta forma de dientes, aquí es donde va a engranar el eje y le va a transmitir el movimiento al eje. Listo. Segundo tema, diagnóstico inicial de fallas. Paso 1, verificar y escuchar las preocupaciones del cliente. Hay varios pasos, como el paso 1, que es verificar y escuchar las preocupaciones del cliente. Esto enfocado en que yo voy a tener un taller o yo trabajo en un taller, yo soy mecánico, yo soy asesor de servicio, yo soy jefe de taller. Bueno, hay en algunos libros hay más pasos, en algunos otros libros hay menos pasos. Esto no es, digamos, una ley, pero sí nos da una luz respecto al tema del diagnóstico inicial de fallas. Existen estrategias para hacer el diagnóstico en un proceso más efectivo. En la práctica, un proceso lógico y sistemático como el que se presenta en la figura 7, por lo general, da muy buenos resultados. Esta es la figura 7, nos muestra 4 pasos, ¿sí? Paso 1, verificar y escuchar las preocupaciones del cliente. Entonces, siempre que el cliente va a llevar nuestro vehículo, nosotros no podemos perder la oportunidad de entrevistar al cliente.
porque el cliente es el que pasa mayor tiempo en el vehículo, es el que conoce el vehículo, le conoce el ruido a su vehículo y sabe si le ha salido algo anormal o no. Aunque algunos clientes no saben mucho, pero otros sí. Pero igual, de todas maneras, siempre hay que entrevistarlo porque eso nos da unos buenos indicios o nos da unas pautas para poder iniciar con el proceso de diagnóstico. Hay muchas preguntas de las que pueden hacer, como por ejemplo, ¿qué olores extraños o fugas de fluido se han presentado? Eso es importante. Lo importante es entrevistar al cliente, ¿sí? Y adicionalmente, en ese proceso de entrevistar al cliente, nosotros hacemos una primera inspección visual. Utilizamos los sentidos. Ese es el primer diagnóstico. ¿Sí? Visual, mirar que todo esté en orden, que los componentes estén en orden, que estén operando bien, que no hayan poleas que estén, digamos, girando incorrectamente, que no vayan a haber piezas en otras ubicaciones que no correspondan, o sea, todo visual, ¿sí? Que no se vean por ahí humedad, que no se vean por ahí fugas, y todo lo que uno vaya observando va tomando nota. Luego también escuchar es importante porque vamos a utilizar los sentidos en el diagnóstico. Escuchar es importante ver, escuchar que no hayan ruidos anormales. El motor tiene un ruido que es común, pero cuando tiene una falla, empieza, dependiendo de la falla, puede generar ruidos anormales. Entonces es importante poner oído cuando enciende el vehículo, ¿sí? En el start, en el momento para starte, eso nos puede dar indicios de algún sonido extraño a la hora de acelerar, yendo despacio, yendo rápido, pasando por huecos. Hay que escucharlo en diferentes condiciones de terreno. Hay que utilizar el olfato. El olfato también es un sentido que nos ayuda a identificar fallas en el vehículo. Por ejemplo, un embrague, un disco de embrague que esté quemado por una mala práctica del conductor, ¿sí? Debido a que mantiene el pie mucho tiempo en el pedal del embrague, ha generado un desgaste prematuro del disco de embrague y todo ese material de fibras sintéticas que se están utilizando en los discos de embrague. Eso genera un olor, ¿sí? Un olor característico, así que el mecánico experto ya identifica ese olor. Y cuando hay mucho olor de ese material, podemos decir que hay un problema en el embrague. Olor a gasolina, ¿sí? Si hay un olor muy fuerte de gasolina en el motor, es posible que haya una fuga. Segundo, investigar y recopilar, ¿sí? Entonces, ya entrevisté al cliente, viene la parte de investigar, crear una lista de posibles fallas, ¿sí? Y investigar, por ejemplo, si hay boletines, si el vehículo de fábrica le han enviado algún boletín. En algunas marcas de vehículos, dependiendo de fallas, envían boletines donde corresponde realizar algunas tareas porque algunos lotes de vehículos salieron con alguna falla. Por ejemplo, cuando trabajé en Hyundai, a los vehículos Vision nos mandaron a hacer una campaña de cambiarles todos los módulos EPS, ¿sí? Los módulos de dirección, una dirección que es asistida electrónicamente, tiene un motor y ese motor en algún momento podía fallar y cuando falla ese motor la dirección se pone duro y si el cliente o el conductor va en el vehículo a alta velocidad en una curva, pierde el control del vehículo y puede perder la vida. Eso es gravísimo. Entonces, para evitar demandas y pues para evitar accidentes en sus vehículos, mandaron a cambiar los sistemas de dirección electrónica en muchos vehículos. Hubo un lote de esos vehículos. Eso se le hacía gratis al cliente. Entonces, es importante investigar si hay algún boletín extraordinario. Investigar también es buscar lo que es el manual de reparaciones del vehículo, si necesito algún plano eléctrico, ¿sí? Empiezo yo a investigar y a colocar todo en orden para poder empezar con la reparación.
Realizar pruebas. Como ya tengo la información, entonces yo paso a realizar pruebas, ¿sí? Y yo no puedo determinar si algo está bueno o está malo si no le hago pruebas. Ah, que no quiere arrancar el vehículo, cambia la batería. No, no es así sencillo, no es así tan sencillo. Es hacerle pruebas, es determinar si la batería está mala o buena a través de una prueba. Entonces voy a hacer una prueba de voltaje, voy a hacerle una prueba de caída de tensión, voy a hacerle una prueba de consumo de corriente, voy a hacer una prueba de medición de la gravedad específica, o sea, los electrolitos de la batería, el ácido sulfúrico, la cantidad de ácido sulfúrico, la concentración, el porcentaje de agua, todas esas pruebas se deben realizar para yo determinar si una batería está mala, ¿sí? En algunos casos es más profunda, en algunos otros casos es más sencilla, porque cuando las baterías son de libre mantenimiento, pues no hay que hacerle la prueba al electrolito. Pero eso es como un ejemplo. Por ejemplo, aquí miremos lo que está haciendo este mecánico. Dice que, bueno, la presión de la línea está dentro de las especificaciones. Voy a registrar el resultado en la orden de reparación. Descripción de la prueba, presión de la línea, expectativa 65 a 108 psi, resultado 80 psi. Ahí no especifica qué línea, digamos que sea una línea de combustible, él está haciendo una prueba y el fabricante dice que debe ser de 65 a 108 psi y la prueba le dio 80, o sea que le dio dentro de parámetros, quiere decir que la bomba de combustible está buena. Ese es un ejemplo de prueba. Dice que dónde lo registra en la orden de reparación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con el cliente, nosotros emitimos una orden de trabajo o una orden de reparación donde están los datos básicos de contacto del cliente, la situación específica por la cual vino el vehículo y un inventario general de cómo llegó el vehículo al taller para evitar reclamos o para evitar que de pronto cuando el cliente nos reclame algo, nosotros decimos que el vehículo entró en estas condiciones. Entonces, es tanto para el cliente, es una garantía, y tanto para el taller es una garantía, ¿sí? De que no vayan a haber problemas en la entrega del vehículo. En cierta manera, eso es un documento legal, ¿sí? Un documento legal que en cualquier condición, cualquier reclamación que se haga del vehículo a través del cliente, es ese documento que nos va a servir de soporte para decir, vea, es que el vehículo entró en estas condiciones, o para el cliente también, vea, es que yo el carro lo entregué en estas condiciones. Informar al cliente. Dice el técnico, su preocupación se relacionaba con un sonido extraño en el sistema de transmisión. La causa, un nivel muy bajo de aceite, ocasionó el desgaste de los engranajes del diferencial. La solución consiste en desmontar el diferencial y reemplazar los engranajes y piezas desgastadas. Muchas gracias por informarme. Aunque la persona no pueda entender en algunas ocasiones mucho de mecánica, porque otras sí entienden mucho, siempre hay que informar al cliente del procedimiento que se va a realizar, de los tiempos que se estipulan, se calculan aproximadamente, se va a demorar la reparación y, importantísimo, de los costos monetarios. Porque cuando ya en el vehículo, a veces el cliente cree que va a algo sencillo, pero cuando revisamos a profundidad puede ser algo más complejo, que puede llevar más tiempo y más costo monetario, y para hacer esa reparación necesitamos contar con la autorización del cliente y que esa autorización quede consignada en la orden de trabajo, o si el cliente no está ahí, que quede grabada o quede consignada en una videollamada, una llamada, o que quede consignada a través de un correo electrónico que nos responda. Porque hay clientes campeones que dicen, no, pero es que yo no le dije que me hiciera eso. Sí, es que usted me dijo, a dónde está el papel donde yo le dije eso? O sea, ¿dónde quedó registrado? Entonces yo le vea, mire, aquí está el correo electrónico donde usted me dijo eso. Siempre hay que tener un soporte. No se pueden quedar en palabras porque las palabras se las llevan bien. Listo. Hora de preguntas. Cuéntenme, ¿alguna pregunta, duda, inquietud referente al material? Bien puedan. Buenas tardes, profe. Qué pena molestarlo, profe. Quería saber lo que su maestro nombró
de lo de la dirección electrónica. También es posible en distintos sistemas de dirección. En el hidráulico no creo que pase mucho, pero tipo de mecánico, por decir así, que la dirección se ponga dura. Pero no creo, sí. Pues como ese no tiene funcionamiento directo con el motor, o sí puede haber un tipo de, como decir, de accidente por bocamiento, por tipo de esos fallos. Listo, muy buena pregunta. Ya les respondo, permítame un momentico. Listo. En el sistema hidráulico que se ponga dura la dirección, puede ocurrir cuando hay un fallo o una fuga. ¿Sí? Cuando hay una fuga de líquido hidráulico, se baja el nivel y la dirección se puede poner dura. En la mecánica, de por sí la dirección mecánica es dura. Para ponerse más dura, pues nada. Difícilmente, pues cuando ya ella empieza a generar un desgaste natural por el funcionamiento, pues empieza a ponerse dura, pero gradualmente, poco a poco. Sí, pero así de una no es muy difícil. Ya para ponerse dura es porque gradualmente fue colocándose dura y el cliente hizo caso omiso, no la llevó a mantenimiento y plum, se le puso dura. Y donde más casos sí se pueden generar es en las direcciones electroasistidas porque es un motor. O sea que el movimiento de la cremallera y del sinfín se da a través de un motor eléctrico. Y si ese motor se queda bloqueado, por ejemplo, por un desgaste de escobillas o porque sencillamente el embobinado se aisló, hizo cortocircuito y dejó de operar, dejó de funcionar, entonces deja de funcionar la dirección. Entonces es el tema más delicado ahí con las direcciones electroasistidas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la actividad aprendizaje 2, que es la que estamos viendo el día de hoy, diferencial de deslizamiento limitado y diagnóstico de fallas, tiene dos actividades. Una es una actividad de identificar las partes del diferencial de deslizamiento limitado y la otra es un taller, ¿sí? Ambos materiales están aquí para que ustedes le den clic. No, este está aquí. Venga, primero miremos la guía. Recuerden que en la guía yo les explico bien qué actividades se deben de realizar. Entonces, hay una actividad de identificar las partes del diferencial. Ustedes básicamente van a decir cada una de estas partes a cuál corresponden. Aquí al lado izquierdo están las partes y al lado derecho está la imagen para que ustedes señalen esas partes. Y la actividad 2 es un taller de 6 preguntas, que aquí están las 6 preguntas. Ustedes la van a responder en Word y luego lo convierten a PDF y lo suben, ¿sí? Recomendación, en cada una de esas preguntas, si usted pueden, apóyese de imágenes, ¿sí? En esos talleres es importante apoyarnos de imagen. Por ejemplo, yo estoy hablando, estoy hablando de el diferencial girando en una curva, entonces la rueda interna gira más despacio, la rueda externa gira más rápido. Entonces, usted ahí en esa explicación, usted muestra una imagen relacionada con lo que está hablando, ¿sí? Es importante, siempre les pido que podamos apoyar nuestra investigación con imágenes, porque la persona que está leyendo el material, pues con imágenes y con la lectura le queda más fácil comprender los conceptos. Entonces sí es importante eso. Ustedes haciendo el taller y buscando esas imágenes, ustedes van aprendiendo. Sí, esa es la idea del taller, ir aprendiendo a medida que vamos investigando. Y cuando yo leo sus talleres y veo que también estructurado está con ayuda de imágenes y conceptos, entonces me queda más fácil también comprender usted qué es lo que me está tratando de decir. ¿Listo? Entonces tenemos dos actividades para realizar. Yo aquí en los anuncios les dejé de qué tiempo a qué tiempo vamos. O sea, el inicio de la actividad de aprendizaje 2. Vamos desde el 3 de julio hasta el 11 de julio. El 11 de julio es el viernes de la otra semana. O
¿sí? O sea que tenemos 8 días para realizar estas actividades. Pero si por alguna u otra razón usted dice, no, profe, yo no alcancé a hacer las actividades, usted me recibe después de esa fecha, sí, recuerden que en el cronograma de actividades yo les dejo una fecha máxima de envío de evidencias, que es el 19 de julio. Hasta el 19 de julio yo les recibo cualquier evidencia. De ahí para allá no me hago responsable. Es más, no dejen todo para el 19 ni el 18, ¿no? Porque ha pasado que el 19, Sajuna, la plataforma no funciona en todo el día. Ella no es culpa mía. ¿Por qué? Porque les dije con tiempo. No dejen todo para lo último, por favor. O de pronto usted sube la evidencia el 19 y la califiqué y no alcanzó a aprobar porque no alcanzó el 70%, sino que le quedó en el 60% y no aprobó. Entonces no tendrá oportunidad de volver a repetir. ¿Por qué? Porque ya se acabó el límite de recepción de evidencias. Entonces, si usted la hace antes de esta fecha, yo la alcanzo a calificar y cualquier mejora que usted va a hacer lo puede o lo alcanza a hacer. ¿Listo? Listo. Listo. Damas y caballeros. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Si no hay más dudas, podemos dejar hasta aquí. Que tengan una feliz noche. Voy a tratar de mañana subir la grabación para los que deseen repetirla y para los compañeros que no entraron. ¿Listo? Feliz noche. Listo, profe. Buenas noches. Muchísimas gracias, instructor, y muy buena noche. Muy buenas noches. Ve, ahorita en el grupo les voy a mandar quién está interesado en hacer más cursos. Más cursos de mecánica automotriz con otros temas, obviamente, ¿no? Sí, Les voy a profe, mandar esa yo, José Kitian. información. Claro que Listo. sí, Les profe. voy a José mandar esa Pin. información. Me escriben ahí los que Muchas estén gracias. interesados y yo se las envío para que se matriculen y vean esos cursos conmigo. Esos son los cursos que yo voy a dar, ¿listo? Voy a dar 8 cursos más de mecánica de diferentes temas. Entonces, para que se inscriban. Listo, con mucho gusto. Bendiciones para todos. Que descansen. Listo, gracias, instructor. Gracias a ustedes por su Adiós, profe, hasta luego. paciencia. Hasta luego. Gracias a ustedes por su tiempo y su paciencia.